¿Qué tal, chicos? Una nueva semana con lo que son clases virtuales. Esta vez nos toca ver el área de razonamiento matemático. Espero que estén bien de salud en casa y que pues se hayan descansado en su semana de vacaciones para retornar frescos y poder trabajar todo lo que nos falta. Continuamos con nuestro segundo bimestre, como les decía, en lo que es razonamiento matemático, traslados y trasvases. Sobre el problema de traslados, es necesario realizar una buena lectura inicial para reconocer los datos, cantidad de personas, animales o objetos a trasladar y las condiciones o restricciones, que es la capacidad del transporte, los pesos, etcétera. Tampoco debemos olvidar completar lo anterior con las estrategias que minimicen la cantidad de traslados, ya que solo es cuestión de hacer cruzar todo, pues si nos exigen una cantidad mínima de viajes, entonces deberíamos procurar en las idas llevar la mayor cantidad de personas y en las vueltas traer la menor cantidad de personas. Por ejemplo, miren, dicen, 3 ancianos deciden hacer un viaje a la selva para conseguir algo de paz. Es así que sus jóvenes nietos, un nieto por anciano, deciden acompañarlos para cuidar de ellos. Durante el viaje deben cruzar un río caudaloso, a lo que contratan en un bote donde pueden viajar un máximo de 2 personas. Ahora también se sabe que los ancianos dicen no querer estar en el bote o en alguna orilla con algún joven que no sea su nieto, ¿sí? Entonces, a menos que el suyo también esté presente. ¿Cuántos viajes se debe realizar como mínimo para garantizar que todos crucen el río sin contradecir a los ancianos? Anciano 1, anciano 2, anciano 3, nieto 1, nieto 2 y el nieto 3. En el primer viaje yo hago pasar al anciano 1 y al anciano 2, pero aquí dejo yo al anciano 3 con su nieto. Recuerden, el anciano 3 no se va a quedar solito en la orilla, sino se queda con su nieto. Y acá se queda el nieto 1 y el nieto 2. Pasa el anciano 1 y el anciano 2, se queda el anciano 2 y regresa el anciano 1 en el bote. Al regresar el anciano 1, se lleva al anciano 3, ¿sí? Se lleva al anciano 3. Se queda el anciano 1 y regresa el anciano 3. Al regresar el anciano 3, se va a quedar el nieto 3 con su abuelo, el anciano 1, y regresa el nieto 1 y el nieto 2. ¿Para quién? Para dejar al nieto 2 y regresar el anciano 1 con el nieto 1. Y ahora, eh, dejan al anciano 1 y al anciano 3 y regresa ¿quién? Regresa el nieto 1 y el nieto 3 para dejar al nieto 3 y el nieto 1. ¿Y quién regresa? Regresa el anciano 2. El anciano 2 para recoger a quién? A un anciano 1 y ya está con su nieto 1, el anciano 2 con su nieto 2 y regresa a quién? Regresa el nieto 3 para regresar con su abuelo, con el anciano 3. Por lo tanto, ¿cuántos viajes se deben realizar como mínimo? 11 viajes. Por ejemplo, otro ejercicio. Lenin desea transportar un lobo, una cabra y un atado de alfalfa al otro extremo de un río. Para ello dispone de un bote donde solo cabe Lenin y un animal, o Lenin y el atado de alfalfa. ¿Cuántos viajes como mínimo tendrá que realizar Lenin para lograr cruzar el río sin que el lobo se coma la cabra, ni tampoco la cabra se coma el atado de alfalfa? Primer viaje. Miren, en el primer viaje Lenin se lleva a la cabra. En el segundo viaje, ya Lenin se lleva a la cabra. En el primer viaje Lenin se lleva a la cabra. En el segundo viaje Lenin regresa solo. En el tercer viaje Lenin se lleva el atado de alfalfa. Lenin con el atado de alfalfa. Pero obviamente no puede dejar la alfalfa en el otro lado con la cabra. Entonces Lenin va a regresar ¿con quién? Con la cabra. En el quinto viaje se lleva al lobo, ¿sí? Deja la cabra y se lleva al lobo. En el sexto viaje, Lenin regresa solo porque ya se quedó el lobo con la alfalfa.
¿Para quién? Para regresar por la cabra. Y regresa por la cabra. ¿Cuántos viajes necesito hacer? 7 viajes. Me dice, una familia compuesta por una pareja de esposos y sus 2 hijos se encuentran en la orilla derecha de un río y desean pasar en un bote a la otra orilla. Se sabe que el bote puede trasladar a lo más 2 personas y los hijos son muy celosos entre sí, ya que en ningún instante permiten que su hermano esté con la madre en ausencia de él. ¿Cuántos traslados se debe realizar como mínimo para lograrlo? Considere que las 4 personas saben remar. Asignaremos letras a los miembros de la familia, de manera que lo podamos reconocer. Padre le ponemos P, madre M, hijo mayor H e hijo menor H minúscula. La tabla muestra los siguientes viajes que realizarán. En el primer viaje va a viajar ¿quién? El papá y la mamá. Cruzan el río. ¿Va a regresar quién? La mamá. ¿Sí? Va a regresar la mamá. En el siguiente viaje, aquí van a dejar a la mamá. Va el hijo 1 y el hijo 2. Cruzan el río. ¿Para qué? Para regresar y regresa el papá solo. Y se vuelve a ir el papá con la mamá. ¿Cuántos viajes realizaron? 5 viajes. De modo que no se quedó en ningún momento la mamá con algún hijo. Problemas sobre los trasvases. En aquellos problemas donde intervengan 3 envases, debe tomarse en cuenta que siempre hay 2 posibles ciclos. Observar ejemplos que deben seguirse hasta encontrar lo pedido, teniendo en cuenta que, en ese orden, cada vez que encontremos un recipiente lleno, debe verterse lo que se esté trasvasando inmediatamente en el siguiente paso hacia el recipiente que indique el ciclo. De no encontrarse alguno lleno, buscamos al que esté vacío y lo llenamos siempre siguiendo el ciclo escogido. Finalmente, se debe escoger aquel ciclo que requiera de la menor cantidad de trasvases. Por ejemplo, determina la cantidad de trasvases que se debe hacer para obtener exactamente 4 litros de agua, teniéndose un balde de 20 litros lleno y 2 jarras vacías de 7 y 5. ¿Sí? Miren, primer ciclo yo tengo 20, 7 y 5. Yo al principio tengo los 20 en el inicio, yo tengo 20 en el balde, 0 y 0. Si yo tengo 20 y pongo 7 en una jarra, tendré 13, 7 y 0, que sería mi primer trasvase. Luego voy a tener 13, 2 y 5. De aquí de esta jarra de 7 saqué 5 litros. ¿Sí? Ahora voy a tener 13, 2 y 5. Voy a tener un segundo trasvase. Luego estos 5 los voy a regresar al balde. ¿Sí? Entonces será mi tercer trasvase. Yo voy a tener ya no 13, sino 18, 2 y 0. Ahora, estos 2 los voy a pasar a la jarra de 5 litros. Y voy a tener 18, 0 y 2. ¿Para qué? Para pasar estos. Luego voy a pasar 7 litros a la jarra de los 7 litros, ¿no es cierto? Lo voy a completar. Y voy a tener ya no 18, sino 7. 7, 11, 7 y 2. Mi quinto trasvase. ¿Y luego para qué? Para completar mi jarra, de estos 7 litros voy a completar mi jarra de 5 litros. Si yo tenía 2, me faltan 3, ¿verdad? Yo completo 3, serían 5. 5 litros ahí. Entonces voy a tener 4 litros me queda en una y 11 litros me queda en el balde. Entonces hay una jarra de 4 litros. El segundo ciclo también es parecido, pero se va a necesitar muchos más trasvases y al final todavía no me queda ninguna jarra de 4 litros. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con estos 6 trasvases.
Siguiente ejercicio dice, se tiene 3 baldes sin marca cuyas capacidades son de 12 litros, 5 litros y 6 litros. El balde de 12 litros se encuentra totalmente lleno de agua y los demás están vacíos. Si se desea tener exactamente en uno de los recipientes 2 litros, ¿cuántos trasvases se debe realizar como mínimo? Se pide que el número de trasvases como mínimo para tener 2 litros. Formemos 2 litros llenando 2 veces el balde de 5 litros y quedarán los 2 litros que necesitamos en el recipiente de 12 litros. Miren, ponemos al de 5 litros, lo llenamos, que sería mi primer trasvase. Y me quedaría 5, 7, 0 y 5, ¿sí? Mi segundo trasvase es pasar estos 5 litros al balde de 6 litros. Y luego me quedaría 7, 5 y 0. Y luego de estos 7 lo voy a pasar nuevamente al de 5 litros. Y me va a quedar 5, 5 y 2. ¿Cuántos trasvases hice? 1, 2 y 3. 3 trasvases. El siguiente problema dice, se tiene un barril y 2 jarras con capacidades de 12, 5 y 3, respectivamente, los cuales no tienen ninguna marca. Si se sabe que solo el barril está lleno de vino, ¿cuántos trasvases hay que realizar como mínimo para medir 1 litro de vino sin desperdiciar ni una gota? Tengo 12, 5 y 3. ¿Puedo pasar acá los 3? Entonces me quedaría, mi primer trasvase quedaría en 9, 0 y 3. Estos 3 los regreso a 5 litros y tendría 9, 3 y 0, mi segundo trasvase. Luego vuelvo a pasar 3 litros más, ¿sí? Y me quedaría 6, 3 y 3. Y recuerden que siempre tienen que completar los 12. En cada línea, en cada trasvase tienen que dar los 12 litros. Y luego, de este 3 voy a completar los 5, que serían 2 más, ¿no es cierto? Pero me quedaría aquí 1. Entonces me quedaría 6, 5 y 1. Y se obtiene el litro que estamos pidiendo. ¿Cuántos trasvases se realizaron? 4 trasvases. Bueno, chicos, ahora sí tienen que resolver las páginas de su libro de razonamiento matemático, la página 37 y 38. Ya saben, no salgan de casa, cuídense mucho, para que también cuiden a sus familiares. Nos vemos en la siguiente clase y recuerden que el martes estoy realizando consultas vía WhatsApp y el viernes nos vemos en Zoom. Chao.